¿Sabías que en este momento, mientras tú ves este video, hay buques de guerra franceses patrullando el Caribe? No para proteger a Estados Unidos, sino para salvar Europa de una crisis que ya está golpeando nuestras puertas. Yo soy Beto y desde Francia, donde vivo actualmente, te puedo asegurar que lo que está pasando aquí no es solo una guerra contra las drogas más, es una batalla por el futuro de Europa y posiblemente del mundo occidental. Hoy te voy a contar una historia que los medios no te están contando completa, una historia de cómo un cartel venezolano aliado con terroristas africanos y mafias europeas ha creado una red criminal que está destrozando continentes enteros y cómo Francia, por primera vez en décadas, ha decidido actuar militarmente para proteger no solo sus territorios, sino toda Europa. Permíteme ponerte en contexto. Hace unas semanas, Emmanuel Macron anunció algo histórico, el despliegue de fuerzas navales francesas en Guadalupe y Martinica. ¿Por qué es esto tan importante? Porque estas dos islas francesas en el Caribe controlan las salidas marítimas más estratégicas del mundo para el tráfico de drogas hacia Europa. Y aquí viene lo que no te están contando. Esto no es solo por ayudar a Estados Unidos. Francia está protegiendo su propio territorio, porque lo que sale del Caribe venezolano no va solo hacia el norte, hacia Estados Unidos. Una parte gigantesca de esa cocaína viene directo hacia Europa, hacia donde yo vivo ahora. Déjame explicarte qué es realmente el Cartel de los Soles, porque esto va mucho más allá de lo que puedas imaginar. No estamos hablando de narcotraficantes cualquiera, estamos hablando de altos mandos militares venezolanos, generales de la Guardia Nacional, que controlan no solo el tráfico de drogas, sino puertos, aeropuertos y rutas completas. Este cartel nació a finales de los años 90, cuando narcotraficantes colombianos huyeron a Venezuela escapando de las operaciones militares en Colombia. Al principio, los militares venezolanos solo cobraban sobornos, pero cuando Hugo Chávez llegó al poder, todo cambió. Se metieron de lleno en el negocio. Hoy en día, según testimonios que han salido en cortes estadounidenses, el Cartel de los Soles no solo transporta drogas, compra, almacena, procesa y distribuye cocaína a nivel internacional. Y aquí viene lo realmente grave. Tiene alianzas directas con el Cartel de Sinaloa en México. ¿Has oído hablar de la Autopista 10? No es una carretera real, sino el nombre que le dan los expertos a la red de rutas que conecta Sudamérica con Europa, pasando por África Occidental. Se llama así porque sigue más o menos el paralelo 10 norte del planeta. Esta ruta es absolutamente crucial por varias razones. Primero, con el bloqueo de Trump, es prácticamente la única salida que le queda al Cartel de los Soles para seguir financiándose. Segundo, cerca del 30% de toda la cocaína que llega a Europa pasa por aquí. Y tercero, y esto es lo más preocupante, esta ruta ha puesto en contacto a los criminales más peligrosos del mundo. Déjame darte un ejemplo que te va a volar la mente. En 2009 apareció un Boeing 727 quemado en el desierto de Mali. Un Boeing 727 en el desierto del Sáhara. Ese avión, que había salido de Venezuela, transportaba entre 5 y 10 toneladas de cocaína. Los narcotraficantes lo quemaron después de descargar la droga. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Estamos hablando de un avión que vale más de 1 millón de euros, usado como si fuera desechable. Pero cuando calculas que esas 5 toneladas de cocaína valen más de 160 millones de dólares en el mercado europeo, entiendes por qué pueden permitirse quemar aviones. Viviendo aquí en Francia he podido ver de primera mano cómo afecta esto a Europa. 1 gramo de cocaína en México cuesta alrededor de $4. Aquí en Francia ese mismo gramo supera los $77. ¿Por qué esta diferencia? Porque hay muchos intermediarios, pero también porque el mercado europeo es mucho más lucrativo. Para que entiendas la magnitud del negocio, la cocaína sale de Bolivia a $800 el kilo. Cuando llega a Brasil ya vale $2.000, en Sao Paulo o Río de Janeiro entre $8.000 y $12.000, pero cuando llega a Europa, ese mismo kilo vale $50.000. Es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Pero aquí viene la parte que más me preocupa y que debería preocuparnos a todos. Esta ruta no solo mueve drogas, conecta a narcotraficantes latinoamericanos con grupos terroristas africanos. Al-Qaeda en el Magreb Islámico, activo en Mali, Argelia y otros países del Sahel, comenzó a colaborar con estos carteles alrededor de 2008. Su líder, conocido como Mr. Marlboro, empezó a cobrar peajes a los traficantes a cambio de protección.
En 2009, agentes estadounidenses descubrieron algo escalofriante, una alianza operativa entre las FARC de Colombia y Al-Qaeda. Terroristas comunistas trabajando con terroristas islámicos unidos por el negocio de la cocaína. ¿Y recuerdas el Boeing 727 quemado que te mencioné? Apareció exactamente en Mali, territorio controlado por Al-Qaeda. No es casualidad. Desde que vivo en Francia he sido testigo de cómo esta crisis ha llegado hasta aquí. La violencia asociada a estos carteles ya no está solo en África o Latinoamérica, está en Ámsterdam, en Bruselas, en Lyon, en París, en nuestras ciudades. La mopromafia, formada principalmente por criminales de origen marroquí, se ha convertido en una de las organizaciones más violentas de Europa. Ha asesinado periodistas en plena luz del día en Holanda. En 2021 mataron a Peter de Vries, un periodista de investigación que estaba investigando sus operaciones. Han llegado a amenazar de muerte a la princesa de los Países Bajos y cuando detuvieron a su líder en España, ¿sabes qué pasó? Lo liberaron después de 53 días en prisión. 53 días por amenazar a la realeza europea. Esta ruta no solo mueve drogas y armas, también mueve personas. La inestabilidad que genera el narcotráfico en África Occidental ha causado un aumento del 550% en el número de migrantes que llegan a las Islas Canarias, según datos de la Associated Press. Más de 250 personas han muerto este año tratando de llegar a Europa por rutas controladas por estas organizaciones criminales. Es una tragedia humanitaria directamente conectada con el tráfico de drogas. Por eso la decisión de Macron es tan importante. Francia no está enviando buques de guerra al Caribe solo para quedar bien con Trump. Está protegiendo sus propios intereses y los de toda Europa. Guadalupe y Martinica, esos pequeños territorios franceses en el Caribe, controlan puntos de tránsito cruciales. Si Francia puede interceptar más cargamentos ahí, menos cocaína llega a África, menos grupos terroristas se financian y menos violencia llega a nuestras ciudades europeas. Lo que más me impresiona de esta historia es cómo todo está conectado. El cartel de Sinaloa ayuda al cartel de los Soles a meter droga en Estados Unidos. A cambio, los venezolanos les ayudan a llevar cocaína a Europa. Los carteles brasileños controlan los puertos de Santos y Natal. Los grupos terroristas africanos cobran peajes por proteger la mercancía. Las mafias europeas se encargan de la distribución final. Es una red criminal global que funciona mejor que muchas empresas multinacionales legales. Y aquí entra algo que me molesta profundamente. Mientras todo eso pasa, hay políticos como Gustavo Petro de Colombia que siguen negando la existencia del cartel de los soles. Es como negar que existe el sol en pleno día. Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, ya confirmó en tribunales estadounidenses la alianza entre el cartel de Sinaloa y el cartel de los Soles. Hay testimonios, hay evidencia, hay rutas documentadas, pero algunos políticos siguen en negación. Brasil juega un papel clave en todo esto. Los carteles del primer comando de la capital y la familia del norte controlan puertos como Santos y Natal. En Santos, que es el puerto más importante de Brasil, solo se revisan entre 5 y 10% de los contenedores que salen. Esto no es solo por incompetencia. Si revisaran todos los contenedores, el comercio mundial se pararía por los retrasos, pero esa misma eficiencia comercial es la que aprovechan los narcotraficantes. Los países de África Occidental, por donde pasa esta ruta, están entre los países más pobres del mundo. Sierra Leona tiene un PIB per cápita de $527 al año, Mali $599, Liberia $855 al año. Con esos niveles de pobreza es fácil entender que o por qué funcionarios locales colaboran con los narcotraficantes. Un soborno puede representar años de salario para un policía o un oficial de aduanas. La sofisticación de estas operaciones es impresionante. Usan narcos submarinos, que son literalmente de usar y tirar, construyen semisumergibles que valen cientos de miles de dólares, los usan una vez y los hunden para borrar evidencia. Tienen rutas alternativas preparadas. Si un país empieza a presionarlos, simplemente cambian de ruta. Guinea-Bissau se vuelve muy vigilado, se mueven a Gambia, Gambia aumenta controles, van a Senegal. Es un juego del gato y el ratón a escala continental. Lo que más me preocupa viviendo aquí en Europa es cómo estas organizaciones están comprando influencia política. Guinea-Bissau ya es considerado un narcoestado. Hay evidencia de que autoridades en Mauritania, Ghana, Senegal y Nigeria han colaborado con estas redes. Cuando organizaciones criminales tienen más dinero que algunos estados,
la democracia está en peligro. Y no hablo solo de países africanos, la influencia de estos grupos ya se siente en Europa. Desde mi perspectiva aquí en Francia veo como la prensa europea todavía no entiende completamente la magnitud de esta amenaza. Se enfocan en los síntomas, la violencia, la migración, el terrorismo, sin conectar las causas. Es una red, todo está conectado. La cocaína que sale de Venezuela financia a Al-Qaeda. Al-Qaeda genera instabilidad que causa migración. La migración crea tensiones políticas que favorecen a extremistas. Los extremistas debilitan las instituciones democráticas. Es un ciclo vicioso. La pregunta del millón es, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Primero, entender que esto nos afecta a todos. No es un problema solo de Venezuela o solo de África, es un problema global que requiere soluciones globales. Segundo, apoyar políticas que fortalezcan la cooperación internacional. Francia está dando el ejemplo con su despliegue naval. Otros países europeos deberían seguir su ejemplo. Tercero, exigir transparencia. Cuando políticos como Petro niegan la existencia de carteles que están documentados en tribunales internacionales, debemos cuestionarlos. ¿Qué va a pasar? Honestamente no lo sé, pero sí sé que si no actuamos ya, dentro de unos años vamos a ver niveles de violencia en Europa que creíamos imposibles. La decisión de Francia de desplegar fuerzas navales es un primer paso, pero necesitamos una respuesta coordinada de toda la Unión Europea, trabajando con Estados Unidos y con países latinoamericanos que realmente quieren combatir el narcotráfico. Viviendo aquí en Francia veo todos los días las consecuencias de esta guerra silenciosa, la violencia en nuestras ciudades, la corrupción que se extiende, el fortalecimiento de grupos extremistas financiados indirectamente por el narcotráfico. La decisión de Macron de enviar buques de guerra al Caribe no es solo geopolítica, es supervivencia. Europa está bajo ataque de una red criminal que opera en 4 continentes y mueve miles de millones de dólares al año. La pregunta no es si esta guerra va a llegar a nuestras puertas. La pregunta es si vamos a estar preparados cuando llegue. Y por lo que veo desde aquí, todavía nos falta mucho por hacer. Si este video te ha abierto los ojos sobre una realidad que los medios tradicionales te están contando completa, te pido que lo compartas. Esta información necesita llegar a más gente. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que Europa debería militarizar más su respuesta contra estos carteles? ¿Piensas que la caída de Maduro solucionaría el problema o ya es demasiado tarde porque la red es más grande que Venezuela? Si te gustó este análisis, comparte y suscríbete al canal. Y recuerda, la información es poder, pero solo si la compartimos.